¿Dónde me quedé? Sí, el famoso obispo protector de LGTBIs, queers y toda esa serie de perversidades que la ONU ya catalogó y de la cual van 102 más las que se acumulen de aquí a fin de año. Este señor Vera, que de obispo más bien parece avispa, y que es un hereje y un cismático, y la iglesia no le dice nada. Y entonces, como la iglesia no dice nada, el público azteca, la indiada, y por indiada no me refiero a los morenitos, que de nada culpa tienen de ser morenitos, me refiero a la indiada en el sentido, sí, despectivo, de aquel famoso dicho de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Y en este sentido, la palabra indio me refiero a la plebe que puede andar en Mercedes-Benz y vivir en las lomas y tener cuentas en Islas Caimán y pertenecer al narcotráfico de manera evidente o de manera soterrada. A los delincuentes de cuello blanco, lo mismo que a las señoras del mercado que no saben leer ni escribir. Es decir, la chusma, confundida por este tipo de falsos sacerdotes como el avispa Vera, creen que lo que él hace es correcto. Y como no hay ninguna autoridad eclesiástica, por ejemplo, este señor que presume de ser el arzobispo primado de México, su nombre, Carlos Aguiar Retes, calladito cree que se ve más bonito. Y para colmo de los colmos, se reúnen en Palacio Nacional jerarquías clericales de evangélicos, La Luz del Mundo, iglesias entre comillas cristianas, que de iglesias y de cristianas tienen lo que yo de físico nuclear, o sea, nada. Iglesias masónicas, bueno, pues serán logias masónicas, no iglesias masónicas. Logias, porque ellos no hablan de ser iglesia, hablan de tener logias, ¿sí? O tenidas. Entonces, sí, una serie ahí de aquelarres en donde de una manera vil, de una manera inexplicable, la prensa, toda la prensa, en todos los periódicos aparece que también la Iglesia Católica firmó el acuerdo con el Pejelopostli para difundir la cartilla moral. Bueno, esto de difundir la cartilla moral por parte de la Iglesia Católica es una herejía flagrante. Y déjame explicarte por qué. No es que la cartilla moral, vista de un modo, digamos, objetivo, sea algo malo. Podemos decir que así como el manual de Carreño es algo bueno para el buen comer y la buena educación y la buena urbanidad de cualquier persona bien nacida, la cartilla moral tiene su ámbito de aplicabilidad en lo que sería exclusivamente el civismo ciudadano, de una persona que no se pasa los altos, coloca la basura en su lugar, cede la banqueta a las damas, saluda, es cortés, es amable, evita las palabrotas, evita el acoso sexual a las chicas, evita el exhibicionismo, la bebida y otros vicios en la vía pública. A todo eso se refiere la cartilla moral y algo más. Sin embargo, si el desgobierno de este señor Pejelopostli considera que así es como la sociedad azteca va a volver a ser mexicana, pues qué error tan grave. Y si además la iglesia cree, no creo que lo creen, no creo que lo crean, no pienso que así piensen. Ellos en el fondo de sí mismos, puesto que estudiaron filosofía y teología e historia, saben que esa cartilla moral prescinde de modo explícito y de modo absoluto de todo sello cristiano. Entonces, si un cristiano, que además es oficialmente jerarca católico, quiere difundir la cartilla moral, sostengo que está incurriendo en herejía o en cisma o en ambas cosas, por la sencilla razón de que carece esa cartilla moral del elemento principal, del elemento fundamental del cristianismo, y me refiero a la gracia de Dios.
La gracia solamente, sí, la gracia de Dios solamente puede ser obtenida por una persona que frecuenta los sacramentos, la comunión, la confesión, el sacrificio, la oración, un estilo de vida ascético, centrado ante todo en las obras de caridad y ayuda al prójimo, pero no por beneficencia, no por ser buena onda, sino en el sentido heroico de lo que es el ejercicio de la caridad cristiana, aplicando a fondo la doctrina social de la Iglesia, que tiene escrita desde los tiempos evangélicos y que se convierte en encíclica a través de León XIII en su famosísima carta Rerum Novarum a fines del siglo XIX. Pero volviendo al punto, la cartilla moral es anticristiana porque prescinde de Cristo, prescinde de su gracia, de su evangelio, de su buena nueva, y se convierte en una especie de manual de Carreño social. Y además, si el Pejelopostli piensa que así va a frenar la violencia, pues está haciendo gala no solamente de su cisma y su herejía, sino que está haciendo gala de un nivel de estupidez verdaderamente legendario. Es decir, es como si tú pretendieras redimir al género humano exclusivamente con un manual de urbanidad, cuando en realidad lo que se necesita es aplicarse a uno mismo a través de los sacramentos y una vida de oración profunda, de un verdadero ascetismo cristiano, los méritos de Cristo. Esa cartilla prescinde absolutamente del mensaje cristiano y mediante esa cartilla se pretende frenar la violencia. Por lo tanto, mi pronóstico es que no solamente no va a servir, sino que va a causar lo que causan las malas medicinas. Mira, cuando tú a un enfermo le das una vacuna o una medicina que no es la indicada para combatir su mal, provocas lo que en medicina se llama efecto vacuna, lo cual consiste en que el bicho, la bacteria, el microbio que está al interior del organismo, genera una señal electrónica, por así decirlo, aprende el código genético de la medicina, del medicamento inadecuado que le están metiendo, va aprendiendo que esa cepa con C, ese paquete de agentes agresivos destructivos, pues le hacen los mandados, ¿no? Y entonces le siguen metiendo hasta que el pobre cuate se muere, porque nunca le atinaron exactamente con el antibiótico, el medicamento que verdaderamente lo va a sanar. Entonces, en este sentido, la cartilla moral lo único que va a hacer es causar un profundo efecto vacuna. Es decir, el cuerpo social no va a sanar, el cuerpo social no va a abandonar la droga, el hedonismo, el placer, la bebida, la infidelidad, el adulterio, la sexualidad chueca y derecha desbordadas, homo y hetero, simplemente por una cartilla moral difundida por quien sea. Se está distribuyendo una medicina, una vacuna, que va a causar efecto vacuna y entonces, como dice el dicho, va a salir peor el remedio que la enfermedad. Y esto es lo que la jerarquía católica está afirmando. Bueno, pues si viviéramos en las épocas de la Inquisición, que desgraciadamente fue clausurada por sus abusos y por su... pues porque ya no era su tiempo, si bien en España y en México jamás hubo abusos, eso es leyenda negra. Si viviéramos en la época de la verdaderamente santa Inquisición, estos señores obispos ya estarían reducidos a una celda y privados de sus canonjías eclesiásticas y teniendo que declarar un proyecto de conversión a la verdadera religión de Cristo, que no está contenida, que está combatida o cuando menos está desconocida, excluida, hecha a un lado de la cartilla moral. Entonces es verdaderamente inadmisible, amigos católicos, alerta, no se vayan con la finta, no se traguen la rueda de molino de que el Pejelopostli es una buena persona porque está invitando a las iglesias, porque además nada más hay una, para afirmar, para difundir
la cartilla moral, porque esta cartilla moral constituirá un efecto vacuna y el remedio saldrá mucho más caro, peligroso y destructivo que la enfermedad actual. Ese es el pronóstico. Entonces, en vez de que las cifras de muertos por violencia, por secuestro, por lo que quieras, ligado al narcosistema, se reduzcan a niveles mejorables, el panorama es que mientras no haya un proceso de reevangelización, de recristianización, que revierta el juramento masónico de principios del siglo pasado de descristianizar a la nación, cada día, mi querido Humberto, estaremos peor. ¿Sí me escuchas?